Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, la instrucción muerte, que es lo más importante, y segundo, te tengo muy buenas noticias de Warzone Mobile, claro que sí. Bueno, señores, empezamos con este video. Vamos a empezar con lo más fuerte, y es que sí, oficialmente están baneando cuentas, y esto ya Activision lo había comentado, pero bueno, si no hiciste caso, ten cuidado porque te pueden banear permanentemente. Primero que nada, como ustedes saben, ya está empezando la oleada, perdón, iba a decir oleada, oleada de baneos en lo que es Warzone PC y consolas. Y sí, por fin están empezando a hacer algo que debieron hacer desde un principio. Están haciendo oleadas de baneos en PC y en consola, pero también en dispositivos móviles. Y todo esto empieza de esta manera. Ok, primero que nada, si tienes tu dispositivo ruteado o cambiaste los archivos del juego, o en dado caso utilizas aplicación de terceros, ya sea si en dado caso te pusiste alguna aplicación de terceros que nada que ver, pues Activision te va a banear la cuenta permanentemente. En Warzone Mobile podés apelar en Activision Appel por si en dado caso pues crees que fue un error. Pero sí, ya están baneando cuentas oficialmente. Esto está pasando en Warzone Mobile. Empezaron a banear a gente que cambió los archivos del juego con el 120 de FOB. Primero que nada, se les avisó, se les dijo, incluso Activision lo dijo, se les avisó por los foros, se les avisó por Discord, Reddit e incluso más redes sociales, de que te iban a banear si vos tocabas el juego o también tenías ruteado tu dispositivo móvil. Miren, si bien estas prácticas son técnicamente ilegales, no podés estar entrando a los archivos del juego ilegalmente o apropiándote de una inteligencia intelectual, o mejor dicho, propiedad intelectual de lo que es Activision, y por eso te termina baneando. Esto también va a pasar con la gente que utilice hacks y demás cositas del entorno. No afecta si utilizaste VPN en dado caso, porque pues nada que ver, el VPN es un VPN, no, nada fuera de lo común, no estás cambiando nada del juego mismo, no estás metiéndole nada al juego mismo y no estás tampoco cambiando los archivos completamente de tu dispositivo móvil para que el juego sea completamente diferente. Entonces esto solo aplica para la gente que haya utilizado aplicaciones de terceros que modifiquen completamente la base del juego de Warzone Mobile, ya sea incluso si llevas miércoles o mejor dicho hacks, o si también te pusiste 120 FOB, te pusiste a configurar el archivo fuente del juego, o incluso si te pusiste a utilizar otras aplicaciones de tercero, o si tenés ruteado tu dispositivo. Sé que muchos se van a molestar por esto, por lo del root, pero es que es ilegal. Al fin y al cabo termina siendo ilegal dependiendo de la aplicación que esté utilizando la gente. Y te va a aparecer estas casillas en las cuales te pueden terminar baneando de Warzone Mobile. Lo veo bien, sí, porque al fin y al cabo para la gente que trate de usar hacks lo van a terminar baneando igual con opción. Me parece perfecto. Esto aplica para todos, ni modo, se van a tener que echar a todos en la bolsa, loco. Pero con tal de que no haya hacker, perfecto. Por fin está trabajando actualmente Activision, porque también lo están haciendo en PC y en consola con el sistema de baneo. Están baneando casi 50.000 cuentas por día. O cada 2 días. Eso me gusta, loco. Eso me gusta porque la gente ya le está teniendo un poco de confianza en ese aspecto posible a lo que es la gente de Activision, cosa que me parece perfecto. Ok, vamos con lo siguiente. Y lo siguiente sería, pues, en dado caso, para que la gente me pregunte, se va a cambiar el sistema de descargar completamente los gráficos en Warzone Mobile, cosa que me parece perfecto, ya que debió ser así desde un principio. Me decir dentro, ¿qué es lo que van a hacer al final? Van a hacer un sistema estilo, no sé, uno de descargar los archivos al estilo con Mobile, que como ustedes saben, uno elige qué quiere descargar y que no quiere descargar. Por ejemplo, si vos querés descargar los 30 GB de COD Mobile, pues los descargás, y si no, pues solo descargas lo justo o lo que necesitas utilizar para poder jugar el juego, que a veces puedes jugar con 8 GB, con 10 GB o 12 GB, dependiendo de lo que quieras jugar o lo que quieras ver o lo que quieras incluso utilizar completamente con Mobile. Eso es lo que va a terminar pasando en Warzone Mobile. Ya no va a estar lo que se llama streaming, que es una tontería. Honestamente, a mí siempre me ha parecido que es lo más tonto que puede existir, ya que en los juegos de dispositivos móviles al día de hoy, siempre, todos los juegos, toditos, no hay ninguno, tú descargas los archivos a tu gusto y de la manera en que tú lo decidas. O sea, si tú quieres descargar los gráficos HD, los descargas tú. No que, que mi dispositivo tiene que acoplarse al modo streaming y mientras estoy jugando se tienen que descargar archivos. No, uno va a descargar ahora los archivos con su red Wi-Fi desde un principio. No de carga de texturas, no lo que había actualmente al día de hoy. Y esto me parece perfecto. Es una decisión muy buena, porque honestamente pienso yo de que esto es lo que debió ser desde el principio, porque seguramente estos son los problemas más grandes que está dando actualmente Warzone Mobile, con el problema de la calidad de stream y la calidad incluso de los mismos FPS y gráficos. Y te apuesto mucho de que muchos dispositivos, ese es el problema que tienen con lo del streaming, que seguramente están descargando cosas que no deberían descargar, y esto completamente afecta a cualquier dispositivo móvil en general. Entonces, ahora se van a poder descargar los archivos de manera viable, como uno guste, de buena manera, y me parece, pues, al fin y al cabo, perfecto. No lo veo mal, ya que es una práctica que, pues, amerita de que, pues, tú decidas qué hacer completamente con tu dispositivo móvil en el tema de optimización y rendimiento.
También se espera otra actualización de Warzone Mobile en la cual sigan trabajando en el juego. Vamos a ver si terminan puliendo muchos detalles, pero bueno, en fin. Otra cosa muy importante, el matchmaking ya lo estaban arreglando, ya el matchmaking ya está un poco mejor. Esto pasa por lo que hicieron actualmente la gente de Activision, que creo que es uno de los peores errores que hicieron, haber tocado el matchmaking, ya que el matchmaking estaba perfecto así tal como era, con full gente real, con full gente de mando, con full gente de touch, todos en las mismas lobbies, daba igual porque al fin y al cabo las lobbies se llenaban completamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tocaron lamentablemente las lobbies y se terminaron echando el matchmaking. Pero en teoría debería de estar casi solucionado el sistema del matchmaking, o mejor dicho, de esta manera. Y estas han sido las noticias más importantes y más redundantes de lo que está pasando al día de hoy actualmente en Warzone Mobile. Que si el sistema de baneos me parece perfecto, no voy a decir que no. Se les dijo, Activision lo dijo, no estén cambiando los archivos del juego, que al fin y al cabo todo eso va a terminar llegando de alguna que otra manera, como lo que es el 120 de FOB. No utilicen completamente sus dispositivos ruteados, lamentablemente las cosas como son. Yo sé que el ruteado lo utilizan para que el juego vaya mucho mejor, porque el root lo que hace obviamente es mejorar las capacidades técnicas de tu dispositivo móvil y también poder optimizar completamente juegos que vos sabés de que no te corren tan bien, pero con el sistema de root esto va a cambiar completamente. Y ya para finalizar, pues lo último, lo del sistema de descarga de actualización, optimización y rendimiento, y con una actualización proveniente que va a estar llegando también para Warzone Mobile. Habiendo dicho eso, espero les haya gustado este poderoso video. Nos veremos en el siguiente video del canal. Los dejo con el final de la partida de saqueo. Me está gustando este modo de juego, más cuando me encuentro gente real. Claro que sí. Asegura todo el efectivo que encuentres. Helicópteros de suministros en camino. Cargamento poco común a bordo. Mejora de campo activa. La defensa de la placa de blindaje del enemigo bajó. Usemos bien esta munición, necesitas atención médica de inmediato. Casi estuvo cerca. Excelente trabajo. UAV enemigo activo. Bajas. ¿Haces que esto parezca fácil? Apoyo de mortero en camino. Recibido. Ataque de mortero en camino. Vámonos. Aéreo confirmado para la zona. Recopio. Helicóptero aproximándose para el depósito. Impacto. Me crearon para adaptarme a todas tus necesidades al matar. Evadiste a los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Helicóptero en posición.